Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. La Corte Constitucional emitió un fallo que cambia las reglas en materia probatoria para las demandas que han radicado colombianos que pretenden regresar a Colpensiones y anular su traslado a los fondos privados. Esta es una decisión que hace referencia a los casos en los que no se recibió la suficiente asesoría en el traslado pensional. Personas expertas en la materia advirtieron que el fallo solo se refiere a casos de demandas y que en nada afecta las reglas vigentes para trasladarse a Colpensiones. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. En las últimas horas, la EPS Vallecaucana SOS Confandi se convirtió en la tercera intervenida por la Superintendencia de Salud, sumándose a Sanitas y a la nueva EPS. Según Luis Carlos Leal, Superintendente Nacional de Salud, la intervención se habría ejecutado por incumplimiento en temas financieros y fallas en la atención a los usuarios. La EPS SOS Confandi confirmó la intervención por parte del Gobierno Nacional y reiteró su compromiso con sus usuarios. Mediante la medida fueron removidos el representante legal, la Junta Directiva y la Junta de Accionistas de la entidad y fue nombrado Carlos Marino Escobar como agente interventor especial. Esta EPS actualmente cuenta con más de 750,000 afiliados. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Luego de un acuerdo entre el Ministerio de Transporte y la Gobernación de Antioquia sobre los recursos para la obra del túnel del Toyo, el gobernador de ese departamento aseguró que se suspenderá la vaca para ese proyecto y que se regresará el dinero a los donantes. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. El Banco Mundial advierte que Colombia será una de las economías que menos crecerá. Por segundo mes consecutivo sube la inflación en Estados Unidos y se aleja expectativa de reducción de tasas. Mueren 3 hijos y los nietos del líder de la organización terrorista Hamás en Gaza. Histórico acuerdo en la Unión Europea define el nuevo marco para la migración y los asilos. OEA condena acciones de Ecuador en la Embajada de México para capturar a ex vicepresidente Jorge Glass. Le incautan 3 costosos Rolex a la presidenta de Perú, Dina Boluarte. La mandataria dice que son prestados. El Banco Mundial redujo la proyección de crecimiento de Colombia y de América Latina en su más reciente informe de competitividad. El organismo señala que la economía colombiana será una de las que menos crecerá en la región. Según los economistas del Banco Mundial, el caso de Colombia se debe a la expectativa de que hay sobrenúmeros de recuperación en la economía local y un lento aumento en la inversión extranjera directa, destacando que ve buenas oportunidades en los puertos del Pacífico y en el Atlántico para que empresas del exterior depositen su capital en el país. Otra de las razones es que el país, al igual que toda América Latina, no ha sido ajena a la disminución de los subsidios que fueron entregados por la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 y también a que los salarios todavía no recuperan los niveles que presentaban antes de la pandemia. A inicio de año, el Banco Mundial proyectó que Colombia crecería durante el 2024 1,8% y aseguró que la reducción del 0,5% no se debe a las reformas presentadas por el gobierno de Gustavo Petro, que son debatidas en el Congreso. Por último, prevé que el Producto Interno Bruto de Colombia se expandirá 1,6% este año y se espera un crecimiento de la economía de 2,7% para el 2025 y para el 2026 2,6%. Estados Unidos registró una inflación mayor a la esperada en marzo, la cual podría alejar la perspectiva de un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal. La Oficina de Estadísticas Laborales del país norteamericano confirmó que los precios al consumidor en Estados Unidos subieron más de lo previsto en marzo. Esto debido al alza de los costos de la gasolina y la vivienda, lo que significa que el IPC aumentó un 0,4% el mes pasado.
La tasa de inflación anual se aceleró por segundo mes consecutivo hasta alcanzar el 3,5% en marzo, desde el nivel del 3,2% en febrero. Ahora bien, este repunte podría alejar la perspectiva de un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal en su próximo encuentro. I do stand by my prediction that before the year is out to be a rate cut. This may delay it a month or so. I'm not sure of that. We don't know what the Fed is going to do for certain. But look, we have dramatically reduced inflation from 9% down to close to 3%. We're in a situation where we're better situated than we were when we took office, where inflation was skyrocketing, and we have a plan to deal with it. El dato fue superior a lo que proyectaba el mercado de valores, pues el sistema financiero esperaba un costo de vida de 3,4%, mientras que los mercados reaccionaron a la baja tras recibir estos datos, con los índices principales del Wall Street en claro descenso. Las fuertes tormentas acompañadas de tornados y rachas de viento han golpeado el sur de los Estados Unidos, lo que deja al menos una persona muerta y cientos de casas destruidas. Gran parte del sur de Estados Unidos, desde Texas hasta la costa este, está lidiando con potentes y peligrosas tormentas. La Agencia de Manejo de Emergencias de Mississippi ya confirmó al menos una persona muerta. En varias ciudades del sureste, la lluvia y los vientos fuertes están inundando carreteras, desbordando ríos, destruyendo algunas casas y negocios. Partes de Texas y Luisiana ya están bajo más de 30 centímetros de agua y se esperan más lluvias a una velocidad de hasta 3 pulgadas por hora durante la noche. El Servicio Meteorológico Nacional dice que se han registrado ráfagas de viento de hasta 128 kilómetros por hora en varias zonas, mientras que más de 240.000 usuarios se encuentran sin energía en todos los estados afectados. Por su parte, el Centro de Predicción de Tormentas también emitió una alerta de tornado para más de 1.5 millones de personas que viven en el sur de Alabama y partes del noreste de Florida. El ejército israelí, en medio de un ataque aéreo en Gaza, abatió a 3 hijos y 3 nietos del líder de Hamas. Por medio de un comunicado, el jefe de Hamas, Ismail Haniyeh, confirmó la muerte de sus 3 hijos y nietos en un ataque aéreo israelí en Gaza. Haniyeh dijo que sus hijos estaban visitando a familiares para la fiesta del ayuno, que marca el final del mes sagrado del Ramadán en el campo de refugiados al norte de Gaza, cuando fueron atacados. El jefe de Hamas condenó el espíritu de venganza de Israel, añadiendo que 60 integrantes de su familia han sido asesinadas desde el inicio de la guerra y que el ataque es una prueba de fracaso israelí. Además, dijo que no cambiará la posición del grupo en las actuales conversaciones indirectas del alto al fuego y que en su lugar presentará su propia hoja de ruta para poner fin a la guerra en el enclave palestino. Sin embargo, el grupo terrorista indicó que no puede identificar y localizar a los 40 secuestrados israelíes que habrían sido necesarios para lograr una nueva tregua. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, instó a los milicianos a aceptar la última propuesta para un alto al fuego temporal en Gaza. The new proposal on the table, Bill Burns led the effort for us. We're grateful for his work. There's a now up to Hamas. They need to move on the proposal that's been made. And as I said, we'll get these hostages home where they belong, but also bring back a 6-week ceasefire that we need now. Anexando que en los últimos 3 días han enviado más de 100 camiones con ayuda humanitaria, lo que no es suficiente, por lo que está a la espera de qué hace Netanyahu en términos de cumplir los compromisos que hizo con él, como llevar más ayuda, tanto alimentos como medicinas, y reducir significativamente los intentos y las víctimas civiles en cualquier acción tomada en la región. Benjamín Netanyahu está cometiendo un error en Gaza, y eso fue lo que afirmó el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en una entrevista. En medio de una entrevista, el mandatario estadounidense Joe Biden consideró que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, comete un error en Gaza e hizo un llamado urgente a Israel a un cese al fuego. I think what he's doing is a mistake. I don't agree with his approach. I think it's outrageous that those 3 vehicles were hit by drones and taken out on a highway where it wasn't like it was along the shore. It wasn't like there was a convoy moving there, etc. So what I'm calling for is for
the Israelis to just call for a ceasefire, allow for the next 6-8 weeks total access to all food and medicine going into the country. Sin embargo, el primer ministro insiste en completar la eliminación de las brigadas de Hamas, incluso en la ciudad de Rafah en el sur de Gaza. Y nada lo impedirá, según él, por lo que el asedio en la franja por el momento no parará y continuará aumentando el número de fallecidos. Según el Ministerio de Salud gazatí, al menos unos 33.207 palestinos han muerto en 6 meses de conflicto, y la mayoría de los 2,3 millones de habitantes en el enclave no tienen hogar, y muchos corren el riesgo de sufrir hambruna. Los legisladores europeos aprobaron un sistema de migración renovado que promete la reducción de las llegadas irregulares a la Unión Europea. Después de 8 años de disputas entre los 27 miembros del Parlamento Europeo, con 301 votos a favor y 269 en contra, el bloque aprobó los 10 textos que componen el Pacto sobre Migración y Asilo, durante una sesión plenaria en Bruselas que se vio brevemente interrumpida por las protestas de activistas contra la reforma. Uno de los principales objetivos es controlar la llegada de migrantes, recopilando toda la información biométrica. También se habilitarán instalaciones fronterizas para albergar a los solicitantes de asilo y se agilizará la expulsión de quienes no cumplan con los requisitos. Además, se exigirá a todos los miembros del Parlamento que contribuyan acogiendo a solicitantes y que aporten económicamente. Y es que la Unión Europea se enfrenta a un aumento de las solicitudes cuyo número alcanzó los 1,14 millones en el 2023, el nivel más alto desde 2016, según la Agencia Europea de Asilo. En Estados Unidos, la Corte Suprema de Arizona restableció una ley contra el aborto que data del siglo XIX. Esta prohíbe la interrupción del embarazo, salvo una única excepción. La ley de 1864, que restableció la Corte Suprema de Arizona, prohíbe el aborto casi por completo, permitiendo el procedimiento únicamente cuando es necesario para salvar la vida de la madre y establece penas de cárcel entre 2 a 5 años de prisión a quienes lo practiquen. Con este fallo se cae la legalización vigente que permitía la interrupción del embarazo en el estado hasta las 15 semanas. La Corte concedió un plazo de 14 días para que la medida entre en vigencia. Este hecho fue rechazado por el presidente Joe Biden, quien aseguró que este fallo es el resultado de la agenda extremista de los funcionarios republicanos, quienes están comprometidos a dejar a las mujeres sin libertades. La decisión se da después del fallo de la Corte Suprema de Justicia estadounidense, que en el año 2022 retiró la protección al aborto que daba la sentencia Roe versus Wade y permitió a los estados revertir el acceso a este derecho reproductivo. La Organización de Estados Americanos condenó enérgicamente a Ecuador por el asalto a la Embajada de México. Por medio de una resolución, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos anunció una moción de condena a Ecuador por la incursión de la policía del país sudamericano en la Embajada de México en Quito para capturar al ex vicepresidente Jorge Glass. Los países emitieron 29 votos a favor, hubo un voto de abstención de El Salvador y el voto en contra de Ecuador, mientras que la delegación mexicana estuvo ausente. De México, ausente. Ahora bien, el representante de Ecuador ante la OEA respondió a la aprobación. No es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren procesadas ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes. Por su parte, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno presentará una denuncia contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia por este hecho. Jorge Glass, el ex vicepresidente ecuatoriano que fue capturado por la policía de su país dentro de la Embajada de México en Quito, se declaró en huelga de hambre. Su abogada defensora, Sonia Vera, confirmó que Glass ya dejó de comer en protesta por su detención. También agradeció el apoyo recibido por parte del gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Dijo que si bien el asilo no le dio a Jorge Glass la libertad, sí le dio la dignidad de ser un perseguido político.
Tras una fuerte crisis por una prolongada sequía, los directivos del Canal de Panamá esperan normalizar el tránsito de buques en 2025. Desde julio de 2023, en el canal se aplica una reducción de tránsito que dejó la cifra en un cruce de 22 buques en noviembre pasado, y esto con planes de llevar la misma reducción a 18 para febrero de este año. Unas previsiones que finalmente no se concretaron ante la mejora en la disponibilidad de agua en el canal. La Fiscalía del Perú incautó los 3 relojes Rolex que en los últimos días lució la presidenta de ese país, Dina Boluarte. Según las declaraciones de la mandataria, esas joyas fueron prestadas por parte del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscororima. Él se las habría prestado y ella las lució, con lo cual desató el llamado caso del escándalo del Rolex. La justicia de Argentina ordenó el bloqueo de bienes del expresidente Alberto Fernández. La medida fue dispuesta por el juez Julián Ercolini como parte de una investigación por presunta corrupción en torno a la contratación de seguros del Estado durante su gobierno, a partir de un decreto que obligaba a los entes públicos a contratar a Nación Seguros S.A. Con esto se busca determinar si brokers y empresas aseguradoras fueron beneficiadas irregularmente como intermediarias, cobrando comisiones a precios superiores a los del mercado. Un grupo de científicos británicos creó un prototipo de paneles solares en el espacio que podrían transmitir energía a la Tierra las 24 horas del día. Una nueva empresa del Reino Unido creó un tipo de tecnología de transmisión de energía, la cual podría proporcionar la fuente de electricidad barata y confiable que la Tierra necesita al recolectar energía solar en el espacio. El concepto requiere paneles solares similares a los utilizados en la Tierra, pero en órbita, para convertir la luz solar en electricidad que luego se convierte en microondas para ser transmitida desde el espacio a una estación terrestre conectada a la red local. Colocar paneles solares en el espacio les permite generar electricidad las 24 horas del día durante todo el año, sin tiempos de inactividad durante la noche y sin nubes que afecten su producción de energía. La nueva tecnología no tiene partes móviles, lo que elimina una fuente importante de peso, costo y posible redundancia. Buenas noches. El expresidente Álvaro Uribe Vélez se convirtió en el primer exmandatario en la historia moderna de Colombia en ser llamado a juicio. La Fiscalía General lo acusa de ser presunto determinador de los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal. El exmandatario fue en 2 ocasiones presidente de la República y ahora es acusado. CMI considera de interés nacional la declaración que hoy produjo y por ello procedemos a su reproducción total. Llamamiento a juicio, antecedentes judiciales, 2 fiscales con quienes ninguna relación he tenido a lo largo de mi vida, ambos de larga carrera judicial, no encontraron mérito para acusarme, propusieron preclusión. Varios procuradores, con quienes ninguna relación he tenido, apoyaron esas solicitudes de preclusión. Una juez de la República dijo que el proceso tenía que empezar desde cero, porque la indagatoria de la Corte no es equivalente a la imputación de la Fiscalía. En un fallo de tutela, la Corte Constitucional, en una votación 5-4, asimiló absurdamente la indagatoria a la imputación. El magistrado ponente, Alejandro Linares, filtró la ponencia a un periodista amigo suyo. También el magistrado Linares reconoció haber recibido llamada de Juan Manuel Santos cuando se tramitaba el caso. Además de la filtración de la ponencia, el mismo periodista beneficiario transmitía al público las deliberaciones de la Corte Constitucional. Estas conductas, que violan ampliamente el reglamento de la Corte, le quitan toda la validez moral al fallo de tutela que debió ser anulado.
Las diferencias entre la indagatoria y la imputación son muchas. En la indagatoria hay una serie de preguntas. En la imputación presentan los hechos relevantes y las normas jurídicas presuntamente violadas. Animadversión de algunos magistrados en mi contra. Los magistrados José Luis Barceló, Luis Antonio Hernández y Fernando Castro Caballero, al adelantar la investigación en contra de mi persona, negaron a mis abogados la existencia del proceso. Estos magistrados nunca me permitieron versión libre. Conocí el proceso cuando me llamaron a indagatoria. Entre julio de 2018 y agosto de 2020, estuve en libertad cuando, al decir de los magistrados, soy una persona peligrosa para la sociedad. Entre el llamamiento a indagatoria y la indagatoria transcurrieron casi 15 meses. Y entre la indagatoria y la medida de privación de la libertad hubo otros 10 meses. Consideraron que yo soy un peligro para la sociedad, pero me tuvieron en libertad todo ese tiempo. Los magistrados Barceló y Hernández, en clara violación a los principios éticos de la justicia, siendo el primero presidente de la Corte, agitaron ampliamente el caso contra mi persona en medios de comunicación. El magistrado Barceló se atrevió a llamar a un programa radial a decir a quienes allí intervenían que yo había renunciado al Senado para evadir la Corte porque ellos me tenían agarrado. Los magistrados Barceló y Hernández agitaron en un programa de televisión de la mayor audiencia el caso contra mi persona. El magistrado Castro Caballero, al terminar su periodo en la Corte, asumió el poder de unas personas que me conocen. Estas personas le dijeron que tenían buen concepto mío, que porque este proceso contra mí, con ligereza contestó que porque yo tenía varios teléfonos. No he tenido sino uno. Los 3 magistrados que adelantaron el proceso contra mí participaron en la elección de los magistrados que me pusieron preso. Hoy, el magistrado Barceló, el ex magistrado Barceló, ante los mismos magistrados que contribuyó a elegir los que me pusieron preso, según informes de medios de comunicación, defiende políticos. El ejercicio profesional del doctor Barceló como abogado litigante es buscar ante los magistrados que ayudó a elegir la condena de políticos como mi persona y la absolución de otros. En el medio de abogados y la justicia se conoce la animadversión del magistrado Luis Hernández contra mi persona. El magistrado Hernández acaba de terminar su periodo en la Corte y fue promotor de la elección de la nueva fiscal, que se eligió también con el voto del magistrado Hernández. Además, el nuevo fiscal coordinador de fiscales ante la Corte actuaba como magistrado auxiliar del magistrado Luis Hernández. La nueva fiscal general de la Nación, además, ha trabajado muy cercana al ministro de Defensa. Fue su segunda en la misión de Guatemala, que yo critiqué bastante. No obstante mi prudencia, que ha llegado hasta el punto de no mencionar al ministro de Defensa en este tiempo del gobierno Petro, para nadie es un secreto la animadversión del señor ministro contra mi familia y para conmigo. Además de las causales taxativas de impedimentos, también hay causales éticas en las circunstancias políticas de Colombia. El magistrado ponente de mi encarcelamiento, César Reyes, trabajó con el gobierno Santos en el proceso de La Habana, del cual yo fui uno de los más visibles opositores. El día de la indagatoria se jactaba haciendo entrar periodistas a la Corte, incluso fotógrafos a la sala donde sucedía la diligencia.
El magistrado César Reyes fue compañero de trabajo de la esposa de mi acusador, el senador Cepeda. El magistrado César Reyes fue muy activo para aceptar la recusación contra una magistrada que había sido integrante del ejército, pero nunca tuvo la decencia de revelar sus impedimentos políticos, que claramente son impedimentos éticos. Mi único afán fue buscar la verdad y verificar los informes que me llegaban de manipulaciones de políticos para afectar mi reputación. El famoso testigo Monsalve, puesto preso y condenado por la justicia por secuestro y otros delitos durante el gobierno que presidí, dio la declaración al senador Cepeda en contra de mi hermano y de mi persona, 14 años después de haber terminado mi periodo como gobernador de Antioquia. En otro proceso dijo que no me conocía y además nada declaró en mi contra. Otro testigo, Alberto Guerrero, alias Pepintá, puesto preso y condenado por la justicia durante el gobierno que presidí, también le declaró al senador Cepeda. Expresó ante la fiscalía que lo que sabía de mí era por rumores que había escuchado. Es evidente la amistad del senador Cepeda con el testigo Monsalve. Por lo menos están en evidencia 7 reuniones entre ambos. Además está probado y no refutado que el senador Cepeda intervino para que al testigo Monsalve no lo trasladaran a la cárcel de Valledupar. Prueba de que nunca tuve interés en buscar al testigo Monsalve es que entre 2011, cuando le dio esa declaración al senador Cepeda, y 2018, nadie lo buscó en mi nombre. Cuando en 2018 fue informado de que ese testigo se quejaba de haber mentido contra mi hermano y contra mí, pedí al abogado Cadena que verificara esto. Como lo he dicho a lo largo de estos años, lo único que hice fue buscar que se verificaran las informaciones que me llegaban de acciones en contra de mi reputación. La Corte ordenó interceptar el teléfono de otra persona, pero interceptaron el mío. Ya tarde aceptaron el error y me desconectaron. Es clara la premeditación para interceptar mi teléfono. ¿Cómo lo acredita? Que después de que el operador dijo que aparecía la voz mía y no la de la persona cuya interceptación ordenaron, la Corte ordenó que continuara. Esto es premeditación. Unas interceptaciones ilegales a mi teléfono no han tenido ningún efecto frente a los magistrados que las ordenaron y mantuvieron. Todas las pruebas que se recaudaron se enviaban a la Corte, sin modificaciones y sin ediciones. Incluso para que no hubiera modificaciones, se mandaban las que estaban en manuscritos. Sin embargo, la Corte presumió que eso se le mandaba para inducirla a engaño. Siempre pedí la verdad. Nunca pedí mentir ni callar. El pedido de verdad, que obra reiteradamente en las intervenciones, en las comunicaciones ilegalmente interceptadas, llevó a la Corte a presumir que eso era una apariencia de mi parte, una simulación. Este juicio lo adelantan por presunciones políticas, por animadversiones personales, por venganzas políticas, sin pruebas que permitan inferir que yo buscaba sobornar testigos o engañar a la justicia. Jamás se me ocurrió llamar al magistrado Álvaro Hernán Prada, entonces representante a la Cámara, para que me ayudara en este caso. A él lo abordaron en Neiva con una razón del testigo Monsalve. Inclusive en esta etapa, en la actual etapa, mi defensa presentó sábanas de llamadas telefónicas que indican que tampoco de mi oficina del Senado lo habrían llamado. Jamás he involucrado personas a delinquir, menos a personas de la edad de mis hijos.
No conozco a Juan Carlos Sierra, el Tuzo. Lo extradité. Las visitas de Cepeda y Piedad Córdoba a cárcel de Estados Unidos son hechos que han tenido notoriedad. Además, con otros paramilitares que han estado recibiendo esas visitas como Mancuso. También han tenido notoriedad que le preguntaron a los paramilitares extraditados por presuntas relaciones mías con el paramilitarismo. Además, ofrecieron beneficios. ¿Qué diferencia en el tratamiento? A mis acusadores les permiten de todo y a mí me acusan sin pruebas por soborno de testigos y engaño a la justicia. Ha quedado claro en este proceso el origen de las menciones que han hecho personas sobre el fiscal Montealegre, cuya rabia política contra mi persona y mi familia también es notoria. Esta manipulación en contra de mi persona da señales de hacer parte de la motivación para un acuerdo de paz total o para una ley de punto final. Entonces que le perdonen a los delincuentes, como lo hicieron con la FARC, y lo justifiquen con la ficción de perdonar a quienes no hemos delinquido. Con todo esto coincide la traída de Mancuso, a quien yo extradité. Ha sido tanta la manipulación en mi contra que el señor Mancuso no quiso declarar en mi caso, sacando disculpas inaceptables. Tampoco declaró Monsalve ni la supuesta víctima de Yanira. Pero las declaraciones de Monsalve y otros en el juicio contra el doctor Diego Cadena habrían sido más que suficientes para que la Fiscalía desestimara cualquier posibilidad de acusarme. Quieren y necesitan igualar a quien hemos defendido la democracia y la ley con los delincuentes. ¿Dónde están las pruebas contra mi persona? No tienen pruebas para desmentir que el doctor Andrés Arias me dijo en un juzgado de Estados Unidos que en la cárcel donde él se encontraba, personas extraditadas por mi gobierno afirmaban que el caso contra mi hermano era una venganza por la extradición. ¿Acaso yo le inicié el tema al doctor Andrés Arias? No tienen manera de negar que el doctor Abelardo del Espriella, por pedido mío, simplemente confirmó esas versiones con los presos. ¿Acaso yo manipulé al doctor del Espriella? No tienen una sola prueba para decir que yo inicié o manipulé a los presos de Miami. Estas personas, en documento apostillado por el Consulado de Colombia, ofrecieron a la Fiscalía declarar sobre el caso de mi hermano y sobre el asesinato del doctor Álvaro Gómez Hurtado, que está en la impunidad, como también está en la impunidad la financiación de Odebrecht a Santos. Reclamo que esas declaraciones la justicia nunca las recibió. No tienen manera de desmentir que fue Vicky Jaramillo, sin intervención alguna de mi parte, quien me informó sobre el propósito del preso Monsalve de corregir la mentira. Por eso pedí al doctor Cadena la verificación. Para acusarme, ignoran que jamás inicié ni concebí ni ordené ofrecer beneficios a presos, menos para que callaran o mintieran. ¿De dónde sacan que yo determiné, con la ayuda de personas, para que se sobornara a testigos o se engañara a la justicia? Mi único antecedente con Juan Carlos Sierra el Tuzo fue extraditarlo. Según la acusación, en este caso yo habría manipulado a Juan Carlos Sierra o a quienes me informaron sobre sus comentarios de la visita de los doctores Cepeda y Córdoba a la cárcel, donde pidieron información de mis vínculos con los paramilitares y ofrecieron beneficio. Me acusan, a pesar de las reiteradas afirmaciones de los doctores Roque Arizmendi y Juan Manuel Aguilar, en el sentido que ellos tomaron la iniciativa de informarme sobre el relato de Sierra hacia
que el relato que Sierra hacía de la visita carcelaria. Y todo se dio en las circunstancias de tiempos políticos, cuando algunos, como el senador Cepeda, basaban su campaña en el atentado permanente contra mi honra. De esta acusación también se infiere que yo me habría aliado con una fiscal presa que no conozco para que ella me ayudara acusando montajes de los doctores Montealegre y Perdomo. No hay una sola prueba que pueda invocarse para afirmar que la iniciativa fue mía, directamente o indirectamente a través del doctor Cadena. De acuerdo con el esquema general de la acusación, yo habría organizado un complot para que los presos de Cómbita, algunos miembros de la oficina de Envigado, relataran en medio de la discusión política que el senador Cepeda y Mercedes Arroyave, quien ha huido de este proceso, acudieran a preguntarles por mis supuestos vínculos con paramilitares y a ofrecerles beneficios. Además, los presos aclararon que le solicitaron la reunión para indagar sobre unas fosas y el objetivo de la reunión, ya en ella, fue indagar por presuntos vínculos de mi hermano y de mi persona con el paramilitarismo y les ofrecieron beneficios. Para acusarme, desestiman todas mis acciones como presidente de la República en contra de la oficina de Envigado. ¿Acaso yo me inventé la presencia del reinsertado Mosquera en Pacho, Cundinamarca, donde me dijo que el senador Cepeda y el hoy ministro Iván Velázquez lo habrían abordado para preguntarle por mis vínculos con paramilitares? La acusación que me hacen se somete, simplemente copia la providencia del magistrado Reyes, quien supone contra la evidencia que al pedir yo que todo lo recaudado se enviara a la Corte, lo que pretendía era engañar a la justicia. ¿Significa esto que yo habría tenido que guardar todo el acervo probatorio, que no debí mandarlo a la Corte? A la Corte, la institución competente para examinarlo. La acusación se suma a los magistrados que consideraron que yo carezco del derecho a defender mi honra, que si lo hago soborno testigos y engaño a la justicia. Después de las 2 solicitudes fallidas de preclusión, todas las nuevas pruebas practicadas me favorecen. Sin embargo, las desestimaron, me acusan. Me abren las puertas de la cárcel sin prueba, con las pruebas al contrario, por suposiciones, ánimos políticos y la necesidad de igualar a quien no ha delinquido con quien lo ha hecho. Los invitamos a continuar con nosotros aquí en Noticentro 1, CMI. Noticentro 1, CMI. Endurecen requisitos para traslados de afiliados de fondos privados de pensiones a Colpensiones. Quienes quieran trasladarse tendrán que aportar pruebas dentro del proceso. Con el fallo ganan los banqueros y pierde el pueblo, dice presidente Petro. Revés para la reforma pensional en el Congreso. Presidente del Senado levanta la sesión. Intervenida la EPS-SOS, que cuenta con más de 750,000 afiliados. Senadores preparan nuevo proyecto de reforma a la salud. En 11 horas arranca racionamiento de agua en Bogotá. Sistema Chingaza se seca, tiene agua para 55 días. Expresidente Uribe dice que llamado a juicio es una venganza política en su contra. Ecopetrol buscará gas y petróleo en frontera con Venezuela. Se salva filial de Petróleos de Venezuela en Colombia. Frenan construcción de muelle de la Armada en Isla Gorgona. Se cancela la vaca por las vías de Antioquia. Devolverán la plata.
Gobierno garantiza recursos para el túnel del Toyo. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. La Corte Constitucional endureció los requisitos para que los afiliados a los fondos privados de pensiones que han presentado demandas para poder trasladarse a Colpensiones luego del tiempo límite puedan hacerlo. Ahora tendrán que aportar pruebas dentro del proceso para demostrar que no recibieron la suficiente asesoría. La Corte analizó 25 tutelas de colombianos que querían trasladarse a Colpensiones y revertir su afiliación con los fondos privados, alegando que no recibieron la suficiente información legal o la llamada doble asesoría en el momento en el que se vincularon con dichos fondos. Se trata de casos que se produjeron entre los años 1993 y 2009 y de algunos colombianos que se encuentran pensionados hoy, pero que querían una mesada más favorable con Colpensiones. La Corte no impartió ninguna orden que cambie las normas vigentes para que los colombianos puedan pasarse de fondo, pues la ley permite que quienes quieran pensionarse por Colpensiones se puedan trasladar al fondo del Estado 10 años antes de que cumplan su edad de pensión. No cambia las formas ni las reglas de traslado para de pronto darle un parte de tranquilidad. ¿Qué cambió con este fallo? Cambió la regla en materia probatoria que venía adoptando la Corte Suprema, que establecía que en las demandas que piden anular los traslados, solo se le exigiera a los fondos privados que demostraran si dieron información o si no la dieron a sus afiliados. De ahora en adelante, no solo se le exigirá a los fondos privados que demuestren si asesoraron a sus clientes, pues los jueces podrán decretar pruebas autónomamente y pedirle a los demandantes y a otras partes del proceso que entreguen otro tipo de pruebas. La Corte ordenó que los procesos donde se pretenda declarar la ineficacia de un traslado deben tenerse en cuenta tanto las reglas contenidas en la Constitución Política como las previstas en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Según el expresidente de Colpensiones, Mauricio Olivera, esta disposición endurece los requisitos para los más de 27.000 colombianos que, de acuerdo al gremio Asofondos, tienen demandas activas para anular sus traslados. Creo yo le va a pedir más pruebas a los ciudadanos, pero depende del juez. Sobre todo la postura lo que le da es autonomía a los jueces para pedir más pruebas y tomar las decisiones. En este fallo, la Corte confirmó 9 traslados a Colpensiones que ya había aprobado la Corte Suprema de Justicia y denegó los demás casos. Y el presidente Gustavo Petro calificó el fallo de la Corte Constitucional como gravísimo y advirtió que está beneficiando a los fondos privados y a los banqueros. Como gravísima. Así calificó el presidente Gustavo Petro la decisión de la Corte Constitucional que endurece los requisitos para que jubilados puedan devolverse o pasarse a Colpensiones. Gravísimo, la inmensa mayoría de los cotizantes en fondos privados de pensiones no van a tener pensión. Encarcelarlos allí es negarles su derecho a la pensión y a una vejez digna. Muy mal, con esta decisión ganan los banqueros y pierde el pueblo y la Constitución de 1991. El mandatario lanzó duras críticas al exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo, conjuez en este caso. Que se impidan 3 miembros plenos de la Corte y quede como conjuez y decida sobre millones de trabajadores un señor como Juan Camilo Restrepo, quien es constructor y mantenedor como ministro de Hacienda del sistema privado de fondos, es una aberración de la ética en una sentencia con decisión constitucional. Cabe aclarar que el endurecimiento de las condiciones no es para todos los colombianos, solo para aquellos que se pasaron de Colpensiones a fondos privados y ahora buscan anular ese traslado por la vía judicial, alegando falta de información. La reforma pensional enfrentó un nuevo revés. El presidente del Senado, Iván Name, levantó la sesión en que se votarían las ponencias de la iniciativa. En señal de protesta, levanto la sesión y cito para el próximo lunes. Los fuertes enfrentamientos que rodearon la reforma a la salud hoy afectaron nuevamente el inicio de la votación del proyecto de reforma pensional. Es inadmisible la afirmación del señor presidente Petro, según la cual la Comisión Séptima del Senado de la República decidió el archivo del proyecto de ley de reforma a la salud bajo influencias ilegales y corruptas. Las injuriosas y calumniosas declaraciones del presidente atentan contra la dignidad que ostentan todos los miembros de esta célula legislativa.
El presidente de la República reaccionó a la decisión de quien dirige el Senado. Siempre la mayoría del Senado puede apelar la decisión del presidente del Senado si el presidente sabotea la reforma pensional. El sabotaje ocurre porque la mayoría del Senado quiere hundir la reforma pensional, es decir, que no quieren que reciban un bono pensional digno los ancianos y ancianas que trabajan en las calles y se mueren de tristeza por la indolencia de la sociedad. Parece olvidar que esta misma comisión fue la que le aprobó en primer debate la reforma pensional que hoy se encuentra en trámite ante la plenaria y 2 veces ha negado su archivo. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, realizó un llamado a los congresistas para avanzar en el debate de reforma pensional. Uno no contesta por los medios fundamentalmente ni por los micrófonos, los irrespetos, uno actúa fundamentalmente. La plenaria se citó para el próximo lunes. La Superintendencia de Salud intervino la EPS SOS que opera en el Valle del Cauca y que cuenta con 750.000 afiliados. En las últimas horas, la EPS Vallecaucana SOS se convirtió en la tercera aseguradora en el año intervenida por la Superintendencia de Salud, sumándose a Sanitas y a la nueva EPS. La EPS continuaba incumpliendo con algunos de sus elementos principalmente financieros en materia de PQRs, es decir, en las quejas que presentaban las personas frente a la ineficiencia en la atención por parte de la EPS, y tiene como objetivo proteger la salud de todas las personas. Mediante la medida fueron removidos el representante legal, la Junta Directiva y la Junta de Accionistas de la entidad, y fue nombrado Carlos Marino Escobar Delgado como agente interventor especial para esta EPS, que actualmente cuenta con más de 750.000 afiliados, quienes ya demuestran su preocupación tras la decisión de la Superintendencia de Salud. Pues tenaz, porque me acaban de dar una orden para una cirugía. Estamos en una circunstancia supremamente compleja y creo que tenemos que empezar a tomar medidas administrativas de emergencia por una dificultad que puede presentarse. Finalmente, el Superintendente de Salud Nacional aseguró que tras esta intervención administrativa se garantizará la continuidad en la prestación del servicio para los afiliados al Servicio Occidental de Salud. La mayoría de congresistas de la Comisión Séptima del Senado anunció la presentación de un nuevo proyecto de reforma a la salud el próximo 20 de julio. Iniciaron las mesas de trabajo entre senadores y actores del sistema de salud para construir una nueva propuesta de reforma distinta a la del gobierno. Vamos a seguir haciendo este ejercicio y el objetivo de estas mesas de trabajo sobre todo es definir cuáles son esas modificaciones o cuáles son las mejoras que requiere el sistema de salud para garantizar un acceso real y efectivo a todos los colombianos. Hay que tratar de que sea muy concreto, muy preciso. No podemos volver a crear todo un sistema con instituciones, etcétera. La discusión podría ser infinita. Entonces lo que hay que hacer es tratar de ir a los problemas con soluciones concretas. Mientras tanto, el Senado conformará una subcomisión con los 7 presidentes de ese cuerpo legislativo para revisar la apelación del senador Wilson Arias a la decisión de la Comisión Séptima de hundir el proyecto de reforma a la salud del gobierno. La Comisión Accidental ya creada solamente tiene un encargo: decidir si es procedente o no que la plenaria se ocupe del recurso. El nuevo proyecto se presentaría el 20 de julio. En una nueva carta, varios exministros de salud cuestionaron las decisiones del gobierno sobre el sistema de salud y realizaron un llamado al diálogo. La misiva fue enviada al jefe de la cartera de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, solicitando una concertación urgente para salvar el sistema. La situación hoy es que 25 millones de colombianos se encuentran bajo la responsabilidad directa del gobierno nacional por su seguridad social en salud. Los colombianos le exigimos al gobierno una efectiva acción para la protección de la salud de los usuarios y pacientes de esas EPS intervenidas. Una de las peticiones es la estructuración de un plan a corto plazo. Los embalses San Rafael y Chuza, que surten el 70% del agua de Bogotá, se encuentran en un estado crítico. El sistema Chingaza, como se le conoce, cuenta con agua para 55 días. Estas imágenes corresponden al embalse San Rafael, que en condiciones normales tiene una capacidad cercana a los 70 millones de metros cúbicos de agua, pero que actualmente no llega a los 12 millones. Estas otras imágenes corresponden al embalse de Chuza, que cuenta con capacidad para 220 millones de metros cúbicos de agua y que en este momento no llega a 35 millones. Bogotá cuenta con 55 días de suministro de agua sin que caiga una sola precipitación,
y la situación parece no mejorar. En el escenario extremo de que hubiera 0 afluencias, estamos en este momento más o menos en 55 días del sistema Chingaza. Importante aclarar, todos los días de alguna de las fuentes cae un poco. Vimos acá, si vieron a la entrada en San Rafael, pues se ve que está saliendo el agua de Chuza, que es uno de los que principalmente llena este embalse. En estas imágenes conocidas por Noticentro 1 CMI se aprecia el drástico cambio que ha tenido el embalse San Rafael, ubicado en el municipio de La Calera. Y en estas otras se evidencia el crítico estado del embalse de Chuza, el de mayor capacidad, ubicado en el municipio de Fomeque. Tenemos un proyecto en el que vamos a intervenir las cuencas abastecedoras de agua de la ciudad para restaurarlas y conservarlas de la mano de las comunidades campesinas en la región. Desde el distrito piden a toda la ciudadanía no bajar la guardia ante la difícil situación climática que hoy atraviesa el departamento y que obliga al racionamiento de agua de por lo menos un año en toda la ciudad capital de Colombia. Precisamente en menos de 11 horas arranca el racionamiento de agua en Bogotá. Mañana el turno es para 280 barrios de la capital del país. Los cortes de agua que inician el jueves 11 de abril empezarán siempre a las 8 de la mañana y se extenderán por 24 horas. El primer turno corresponde a las residencias que queden ubicadas con estos límites. Al norte la calle 116, al sur la calle 44 Sur, al oriente la carrera segunda y al occidente la carrera 68. Ese sector comprende 10 localidades. Antonio Nariño con 23 barrios afectados, entre ellos El Restrepo y San Antonio. Barrios Unidos con 53 barrios afectados, el sector del Salitre y el 7 de agosto los más populares. Chapinero con 18 barrios afectados, los que más al norte se encuentran como Chicó Norte, El Retiro o el Antiguo Country. Los Mártires 22 barrios afectados, los más cercanos a los sectores como Palo Quemao y Ricaurte. En Puente Aranda será la mayoría de la localidad, 69 barrios afectados. En Rafael Uribe serán 28 barrios afectados, los más cercanos a Lolaya, Quiroga y Villamayor. En la localidad de Santa Fe solo el barrio Sagrado Corazón. En Teusaquillo serán 52 barrios afectados, los más cercanos al sector del Estadio Nemesio Camacho El Campín. En Tunjuelito serán los barrios Escuela General Santander, Tunal Antiguo, Tunal Sector 1 y Santa Lucía Sur. Y por último en la localidad de Usaquén los barrios que queden al sur de la calle 116. La fuerte sequía está afectando la primera cosecha de banano de este año, evaluada en más de 247 millones de dólares. Eso fue lo que reveló la Asociación de Bananeros de Colombia, Augura. Según el presidente de Augura, Emerson Aguirre, la falta de agua en buena parte de las regiones bananeras de Magdalena y el Golfo de Urabá ha afectado sustancialmente la productividad de uno de los principales sectores exportadores en el campo colombiano. Lo que ha representado unos mayores ciclos en las etapas de producción, unos menores pesos que se ven hoy en la fruta y obviamente procesos más largos para que la misma planta pueda absorber los nutrientes que necesita. El gremio bananero da por descontado una posible caída en las exportaciones de la fruta. Vamos a registrar para el mes de abril y mayo unos menores niveles de exportación debido a los efectos negativos de la falta de agua que tuvimos en el principio del año. El gremio bananero hizo un llamado al gobierno para que fortalezca mecanismos de protección como los seguros agroclimáticos. Y en Boyacá ha habido heladas que están acabando con cultivos y pastos. El municipio de Cerinza, en Boyacá, registró en la madrugada de hoy una helada de 6 grados bajo cero. Es la tercera registrada en lo corrido del año, generando graves afectaciones. Donde se están afectando principalmente pues todos los pastos, que es la comida para el ganado. Más de 600 familias que viven de la ganadería han sido afectadas, así como cultivos de maíz, de papa y por supuesto los floricultores de nuestro municipio. El mandatario envió reporte de afectaciones desde el inicio de las heladas y pide a la nación y al departamento que envíen ayudas a las familias. En lo corrido del año, el IDEAM ha registrado 3 fuertes heladas en Cerinza. La más baja hasta el momento presentó 8 grados bajo cero en el mes de enero. En otros temas, en una extensa declaración, el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, aseguró que es inocente y definió como venganza política su llamado a juicio. La audiencia será el 17 de mayo.
El expresidente cuestionó el llamado a juicio que hizo la Fiscalía en su contra por presuntamente haber ofrecido dádivas, sobornos y promesas de beneficios jurídicos para que 2 paramilitares se retractaran de las versiones que dieron sobre sus presuntos vínculos con el paramilitarismo. Este juicio lo adelantan por presunciones políticas, por animadversiones personales, por venganzas políticas, sin pruebas que permitan inferir que yo buscaba sobornar testigos o engañar a la justicia. Uribe cuestionó las actuaciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia que le abrieron en 2018 una investigación formal e incluso ordenaron su detención domiciliaria. Animadversión de algunos magistrados en mi contra. Los magistrados José Luis Barceló, Luis Antonio Hernández y Fernando Castro Caballero, al adelantar la investigación en contra de mi persona, negaron a mis abogados la existencia del proceso. El expresidente también sugirió que hay intenciones del gobierno en el proceso en su contra. Esta manipulación en contra de mi persona da señales de hacer parte de la motivación para un acuerdo de paz total o para una ley de punto final. Entonces que le perdonen a los delincuentes, como lo hicieron con la FARC, y lo justifiquen con la ficción de perdonar a quienes no hemos delinquido. Con todo esto coincide la traída de Mancuso, a quien yo extradité. Y puso en duda la imparcialidad de la fiscal Luz Adriana Camargo. La nueva fiscal general de la Nación, además, ha trabajado muy cercana al ministro de Defensa. Fue su segunda en la misión de Guatemala, que yo critiqué bastante. No obstante mi prudencia, que ha llegado hasta el punto de no mencionar al ministro de Defensa en este tiempo del gobierno Petro. Para nadie es un secreto la animadversión del señor ministro contra mi familia. El abogado del expresidente Uribe, Jaime Lombana, aseguró que el escrito de acusación de la Fiscalía en contra del exmandatario no tiene fundamento alguno. Acudiremos a los elementos procesales pertinentes para demostrar que esa acusación no tiene fundamento, que está plagada de vacíos probatorios y que tiene más sesgos y cargas de emocionalidad y de política, pero no del acusador, sino de sus detractores, que son quienes al final están detrás de todo esto. Según Lombana, del escrito de acusación no se desprende la existencia de pruebas nuevas. Nosotros vemos que no hay una sola prueba que comprometa la responsabilidad del expresidente Álvaro Uribe. Por el contrario, todas esas llamadas que nosotros cuestionamos su legalidad, lo que demuestran es que el obrar del doctor Álvaro Uribe Vélez no solamente es transparente, es correcto, sino que siempre estuvo como único objetivo la búsqueda de la verdad. El abogado asegura que la acusación falla al señalar al expresidente Uribe como determinador de un delito. Nosotros respetamos la institucionalidad, confiamos en los jueces de Colombia, confiamos en un juez de conocimiento objetivo, independiente, neutral. Y el presidente Gustavo Petro aseguró que su gobierno no persigue a la oposición al referirse al llamado a juicio al expresidente Álvaro Uribe. El presidente Gustavo Petro se refirió a través de su cuenta en X al llamado a juicio del expresidente Álvaro Uribe y aseguró que no se trata de una persecución política. Mi gobierno no persigue ni perseguirá a la oposición y se mantendrá lejos de cualquier intervención en los procesos de la justicia. Pese a las críticas, el jefe de Estado agregó que su gobierno respeta la independencia judicial. La justicia siempre podrá esperar de mi gobierno respeto y protección de su independencia. El expresidente Álvaro Uribe fue llamado a juicio por presunta manipulación de testigos y fraude procesal. Por su parte, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró que no hay ningún tipo de persecución judicial contra el expresidente Uribe. Se abre una fase del proceso en el que hay suficientes posibilidades también de defensa, de controversia de las pruebas, de alegatos. Así que no veo yo que haya lugar a una persecución de ninguna manera.
El ministro de Justicia aseguró que el gobierno de Gustavo Petro no persigue a nadie, pues se consideran respetuosos de la autonomía judicial. Al contrario de lo que ha ocurrido en épocas anteriores, aquí ni se persigue a la oposición, ni se persigue a los jueces, ni se interceptan comunicaciones de los jueces. Osuna le envió un mensaje al expresidente Uribe. Que la justicia en Colombia actúa con independencia, con autonomía, y que puede tener la seguridad de que desde el gobierno nacional no va a haber ninguna interferencia. Con un acuerdo energético y una reunión con sectores de la oposición terminó la visita del presidente Gustavo Petro a Venezuela. El mandatario habló de exportar energía al vecino país. Al término de su visita por Venezuela, el presidente Gustavo Petro anunció que Colombia explorará gas y petróleo en la frontera con el vecino país. La posibilidad que Ecopetrol pueda explotar gas en la frontera cerca a Colombia, en la frontera colombo-venezolana, y petróleo de condiciones de alta calidad, más cerca del norte de Santander, y que nosotros podamos exportar energía eléctrica. El jefe de Estado se reunió con un sector de la oposición venezolana este miércoles. Al parecer, en el encuentro estuvo Manuel Rosales, pero no todos los miembros de la plataforma unitaria, coalición de partidos que lidera María Corina Machado. Una mediación colombiana para lograr la paz política en Venezuela. He hablado con el presidente Maduro de una propuesta que le he hecho y con sectores de la oposición, quizás los más importantes en este momento, para lograr que este país pueda tener paz política. El presidente regresó al mediodía a Colombia, luego de reunirse por quinta vez con el presidente Nicolás Maduro. Precisamente la Superintendencia de Sociedades anunció un plan de rescate financiero para la filial en Colombia de Petróleos de Venezuela. La filial en Colombia de la petrolera venezolana PDVSA alcanzó un acuerdo con sus acreedores, lo que le permitirá volver a iniciar operaciones en territorio colombiano, según lo reveló el superintendente de sociedades, Billy Escobar. La noticia que nosotros tenemos del auxiliar de la justicia es que han llegado a un acuerdo entre ellos, entre los acreedores y la compañía, que lo van a someter a consideración del señor juez de la delegatura de insolvencia, con lo cual, si se obtiene esa aprobación, la empresa es viable y sale adelante de la dificultad en que se encontraba. ¿Es una luz de esperanza para una empresa de un sector estratégico del país? Sí, es una luz de esperanza para un sector fundamental como es el del gas y que el país tanto necesita, y por supuesto la idea es salvar esas empresas que vienen funcionando. En los próximos días, en las instalaciones de la Superintendencia de Sociedades, se celebrará la audiencia de conciliación. El Tribunal Superior de Bogotá ordenó a la Autoridad de Licencias Ambientales suspender la autorización a la Armada para la construcción de una estación de guardacostas en la isla Gorgona. Inicialmente estaba planeado construir en la isla Gorgona una torre de comunicaciones con radar, un muelle para las embarcaciones militares y un tanque de almacenamiento de combustible para la Armada de Colombia. Sin embargo, el Consejo Comunitario de Guapi Abajo presentó en un principio la acción de tutela, según ellos porque se sentían vulnerados por el uso de un espacio que consideran suyo y por una restricción de prácticas cotidianas sin haber sido consultados. La ministra de Ambiente, Susana Muhammad, reaccionó por medio de su cuenta de X. Frente a la tutela que ampara el derecho a la consulta previa al Consejo Comunitario de Guapi Bajo y ordena a la ANLA suspender la licencia ambiental al proyecto en la isla Gorgona y a Mininterior, realizar la consulta previa, el gobierno acata el fallo y estará el sábado en Guapi para avanzar en el diálogo social con respecto a los programas del gobierno en la región y el Parque Nacional. El Consejo Comunitario de Guapi, en la acción de tutela, también señaló que el ingreso masivo de personal a la isla Gorgona podría perturbar este parque natural de Colombia. La Corte Constitucional indicó que el consumo habitual de drogas seguirá siendo causal de divorcio en Colombia.
La Corte estudió una demanda que pedía tumbar una disposición del Código Civil que establece que se puede solicitar el divorcio si uno de los dos cónyuges incurre en el uso habitual de sustancias alucinógenas o estupefacientes, salvo prescripción médica. El alto tribunal, con ponencia de la magistrada Paola Meneses, advirtió que el cónyuge no consumidor podrá solicitar la disolución del vínculo matrimonial, mas no podrá reclamar el pago de alimentos ni la revocatoria de las donaciones que hubiere hecho al cónyuge consumidor por causa del matrimonio. Meneses precisó que en esos casos de divorcio no puede haber consecuencias patrimoniales contra el cónyuge consumidor, pues ello restringe su derecho al libre desarrollo de la personalidad. En Medellín se lanzó una nueva campaña que busca frenar la explotación sexual de menores de edad. El ICBF, Interpol y el alcalde de Medellín emprendieron una campaña en el Aeropuerto Internacional José María Córdoba de Río Negro. Esperamos que en los próximos días toda esa base de datos y de expedientes que tiene Estados Unidos de pederastas, de personas que hayan sido condenadas por delitos de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes o por delitos sexuales, que ni siquiera puedan entrar a la puerta del avión cuando intenten salir de Estados Unidos con destino a Colombia. La campaña que hoy se abre, más toda la estrategia con Medellín, es muy importante para el país porque es de donde más se está cometiendo este delito. La Fiscalía también confirmó que un indígena fue enviado a la cárcel por presuntamente abusar de un menor de 12 años de su misma etnia, y un masajista de nacionalidad venezolana fue condenado a 8 años por abusar sexualmente de un menor de 14 años en una terapia. La Corte Suprema de Justicia rechazó una tutela con la que el exdiputado del Atlántico, Nicolás Petro, pretendía anular el proceso penal en su contra. Con esta determinación, la Corte deja en firme el inicio del juicio oral que se seguirá contra el hijo mayor del presidente Gustavo Petro por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La Cancillería canceló los pasaportes diplomáticos de Juan Fernando Petro, hermano del presidente, y de su esposa. La medida se toma por presuntas irregularidades en la expedición de los documentos. El canciller Luis Gilberto Murillo ordenó una investigación para determinar por qué se expidieron esos pasaportes. El Tribunal Superior de Bogotá ordenó a la Fiscalía emitir una nueva decisión en el proceso que cursa en contra de Cielo Génico. El fallo ordena que dentro de los 5 días siguientes a la notificación se emita una nueva decisión en torno a la revocatoria de la medida de aseguramiento contra Cielo Génico, conocida como la cacique electoral del Cesar, quien es investigada por el secuestro y homicidio de 2 contratistas de la gobernación de ese departamento en 2002. Tras los rumores de división en las tropas de las disidencias al mando de Iván Mordisco, los bloques Occidental y Central emitieron 2 videos donde dicen que acatan las órdenes de su líder y piden al gobierno restablecer el cese el fuego. Los 2 sectores en el Estado Mayor se definen así: uno con Iván Mordisco, que se levantó de la mesa, y otro sin él, que está en los diálogos. Los que se levantaron de la mesa aparecieron hoy y piden a sus compañeros que se replanteen los diálogos. Esperamos se pueda retomar el rumbo. Las FARC siempre seguirá apostando a la solución menos dolorosa para resolver los problemas estructurales generadores del conflicto en Colombia, la solución política. Dicen los bloques Occidental y Central que no hay condiciones para volver a la mesa y que el gobierno debe volver a decretar el cese el fuego en todo el país o la mesa se debe suspender. El gobierno nacional se dejó arrastrar por los guerreristas y prioriza la confrontación antes que el diálogo para superar las dificultades o diferencias. La incógnita está en la posición que asuma Iván Lozada, el jefe de las disidencias. Integrantes del Partido Comunes pidieron al presidente Gustavo Petro pasar de los discursos a los hechos concretos en materia de implementación del acuerdo de paz. Por su parte, la directora de la Unidad de Implementación, Gloria Cuartas, aseguró que se está cumpliendo con el acuerdo. Una de las mayores críticas del Consejo de Seguridad tras la presentación del informe del secretario general de la ONU sobre la implementación del acuerdo es la lentitud en la que avanza. Estamos reclamando seriedad en el discurso del presidente, que baje a tierra las acciones concretas de implementación del acuerdo en cuanto a la reincorporación. Aún el presidente no ha firmado el Sistema Nacional de Reincorporación para ponerlo en marcha.
La directora de la unidad encargada de cumplir los acuerdos dice que se está avanzando y solo para los PEDET ya se destinaron 4.5 billones de pesos. Hay demasiada información importante que nos muestra que la implementación en el gobierno del presidente Petro se está materializando. Yo creo que es necesario definir puntualmente dónde es que el acuerdo no se está cumpliendo. Sin embargo, reconoce la grave situación en materia de seguridad para quienes le apostaron a la paz. Autoridades de policía y fiscalía de Bogotá confirmaron que este año han sido capturadas más de 8.000 personas. Sin embargo, solo el 53% está en prisión. Se habla de 8.381 capturas entre el 1 de enero al 8 de abril. Estamos hablando de aproximadamente del 53% de efectividad en la imposición de una medida de aseguramiento intramural. Entre el 1 de enero al 8 de abril de 2024 se denunciaron 575 casos de extorsión, 255 más que en el mismo periodo de 2023, lo que representa un aumento en la extorsión del 80%. Tuvimos el 70% de delincuencia común y el 20-25% a las estructuras criminales que están y que seguimos afectando en capturas y en las investigaciones como Tren de Aragua y Satanás. 234 allanamientos y 267 armas de fuego incautadas. En el marco de la conmemoración de los primeros 100 días de la administración del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, fue puesta al servicio la avenida Guayacanes. La avenida Guayacanes, una de las obras más esperadas para localidades como Kennedy y Bosa, fue entregada en su totalidad la tarde de este miércoles. Hay que reconocer que esta es una obra que lleva mucho tiempo, que inició y fue contratada por el alcalde Enrique Peñalosa. Tuvo algunos problemas jurídicos que se destrabaron finalmente en el gobierno de Claudia López. Pudo continuarse con la obra y logramos agilizarla. Esto va a beneficiar a 1.8 millones de personas. Por otra parte, el alcalde entregó balance de una de las obras más importantes para el metro de Bogotá, la intersección de la avenida 1 de Mayo con carrera 68. Mañana se termina de juntar los dos puntos del puente norte de la avenida 1 de Mayo sobre la 68. Eso permitirá poder habilitar este puente para 4 carriles en el mes de mayo. El mandatario aseguró que en los próximos días se dará a conocer una nueva sanción para otro contratista por incumplimiento en la entrega de importantes trabajos para la ciudad. El Banco Mundial redujo la proyección de crecimiento de Colombia y de América Latina. De otra parte, la inflación en Estados Unidos subió más de lo esperado y el Parlamento Europeo aprobó un pacto de migración y asilo. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. En su más reciente informe de competitividad, el Banco Mundial redujo la proyección de crecimiento de Latinoamérica. Según el reporte, la economía de Colombia registró una calificación de 1,3%, cuando a inicio del año se había previsto el crecimiento de 1,8%. Es decir, será una de las 3 economías que menos crezca en la región, aunque el banco prevé que el Producto Interno del país tendrá un crecimiento en los próximos 2 años. En Estados Unidos, los costos de la gasolina y la vivienda arrastraron al índice de precios al consumidor a un aumento del 0,4% el mes pasado, tras avanzar el mismo margen en febrero, por lo que la cifra interanual quedó en un 3,5%, lo que podría alejar definitivamente la perspectiva de un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal en su próximo encuentro. Los 27 miembros del Parlamento Europeo, con 301 votos a favor y 269 en contra, lograron la aprobación de los 10 textos que componen el Pacto sobre Migración y Asilo, con el que buscan controlar la llegada de migrantes. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció que devolverá el dinero recolectado en la vaca por las vías 4G del departamento. La decisión se conoció luego de que el gobierno nacional anunciara financiación para la obra del túnel del Toyo. El jefe de la cartera de transporte, en nombre del gobierno, escuchó los reparos de parlamentarios sobre las vías 4G en el país. Aquí lo que ustedes pueden ver, compañeros, es la estratagema política por excelencia para poder definir las elecciones del 2026 y para fortalecerse en las elecciones congresionales. ¿Y quién es el enemigo? Los empresarios en Barranquilla, quienes también sufrieron un gran ataque. Los empresarios antioqueños. Lo primero, las vías 4G no son de Antioquia, son de todo el país y pasan por Antioquia, como probablemente va a pasar en su momento
el plan férreo. El gobernador de Antioquia anunció la devolución de los recursos invertidos en la vaca por las vías del departamento. Vamos a proceder a regresarles los recursos que ellos genuinamente donaron a la vaca. Y lo vamos a hacer aun cuando tenemos convencimiento jurídico desde la Gobernación de Antioquia que eso no constituye un contrato. El ministro de Transporte defendió la inversión en el departamento. Nunca ha sido la intención de este gobierno dejar a los territorios sin acompañamiento presupuestal. El gobierno se comprometió con una inversión de más de 600.000 millones de pesos para el túnel del Toyo en Antioquia. El ministro de Minas, Andrés Camacho, criticó a la Comisión de Regulación de Energía y anunció un plan para garantizar el abastecimiento de gas. En el debate de control político en la Comisión Quinta del Senado, el gobierno anunció cambios normativos al interior de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. El objetivo es tener una entidad más eficiente, pero sobre todo cambiar y mejorar los requisitos para el nombramiento de los comisionados. ¿Y dónde puedes adquirir esa experiencia directiva? O en una empresa o en un gobierno. Y resulta que hoy gobierna gente distinta. Y ahí entonces se crean las puertas giratorias. Para el funcionario, la comisión también es responsable por sus decisiones del pasado de los incrementos muchas veces injustificados de las tarifas de energía. Pero no le vamos a entregar otra vez la comisión de regulación a aquellos que la han capturado y a aquellos que han llevado la presión a que los usuarios hoy vivan lo que tienen que vivir. Finalmente, sobre el déficit de gas en el país, el ministro sostuvo que el gobierno viene trabajando en un plan de abastecimiento que garantice la oferta del combustible en el mediano y largo plazo, convenios para la importación de gas desde Venezuela, entre las alternativas, para lo cual Ecopetrol evalúa la viabilidad tanto técnica como financiera. La confianza de los consumidores sigue cayendo, esto según el Centro de Estudios Económicos Fedesarrollo. El director de Fedesarrollo explicó a CMI que mientras en febrero el índice de confianza del consumidor estaba en menos 9,4%, en marzo cayó todavía más a menos 13%. Lo que indican estos indicadores de confianza es que la economía todavía no ha recuperado su crecimiento tendencial y que también hay preocupaciones especialmente sobre el futuro de la economía y del hogar. ¿Este comportamiento refleja un pesimismo de los hogares? Así es, cuando el balance de los hogares en términos de confianza es negativo, lo que esto quiere decir de manera muy sencilla es que hay más pesimismo que optimismo en el agregado de la economía colombiana y en particular en las 5 principales ciudades del país. El gobierno lanzó el programa Potencia Digital para impulsar la educación y la formación digital y la conectividad. Más de 1 millón de colombianos se formarán en habilidades digitales como la inteligencia artificial. Es la unión de conectividad, llegar al 85%, desarrollar ecosistemas de innovación en todas las regiones, como lo presentamos aquí, de acuerdo a cada región, y formar 1 millón de colombianos. Todo esto con un elemento transversal que es la inteligencia artificial y la ciberseguridad. El ministro también aseguró que se fortalecerán y apoyarán las inversiones e ideas de innovación en materia digital, además de avanzar en la conectividad de todo el país. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,75% a 1.398 puntos. La acción de la sociedad de portafolio SA fue la que más subió, con una valorización de 5,36% a 7.270 pesos. La acción de Nutresa fue la que más bajó, con una pérdida de 5,21% a 40.000 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 42.000 millones de pesos, con una variación negativa de 0,98% a 34.260 pesos. Y el dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.815 pesos con 44 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en promedio entre 1.710 pesos y la venden entre 1.810 pesos. Un euro cuesta 4.091 pesos con 40 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 12 centavos. El azúcar se transó en 21,43 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $86 con 25 centavos.
La referencia Brent para Colombia se cotizó en $90.65. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.245 pesos. Tenemos noticia al cierre. La Corte Constitucional ordenó al presidente del Senado someter a votación el texto conciliado de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Petro para subsanar el vicio de trámite por no publicar a tiempo el informe de conciliación. Así terminamos esta emisión de Noticentro 1 CM.